empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Fundamentos psicosociales para administrar la salud mental. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio el día de hoy. Bueno, muy bien, pues sean bienvenidos a nuestro tercer evento virtual de aprendizaje, Fundamentos psicosociales para administrar la salud mental. Hoy vamos a hablar un poco de cómo las organizaciones pueden empoderarse de los procesos que de alguna forma van a facilitar condiciones que ayuden a la gente a tener mayor salud mental dentro de la organización. Sabemos que el riesgo psicosocial, entre muchas otras cosas, ayuda para mejorar la manera en cómo enfrentamos el estrés, para mejorar también todas esas condiciones físicas que se derivan del mismo estrés, ¿no? Todo el ausentismo que podemos ver por causas gastrointestinales, respiratorias y demás, que suele exacerbarse cuando las personas pues están pasando por momentos de alta tensión emocional. Eso lo tenemos muy bien manejado, pero es poco lo que nosotros realmente hacemos enfocado a salud mental. Es decir, parece paradójico o contradictorio, porque si estamos trabajando psicosocial, en teoría deberíamos directamente trabajar salud mental. Pero lo cierto es que nos quedamos únicamente con el pedacito de manejo del estrés, prevención del burnout, de la fatiga, todos esos riesgos que son directamente relacionables con los factores psicosociales a nivel de origen laboral, pero nos quedamos por fuera de todo el otro resto de panorama que es el gran universo de la salud mental en general, patologías de base que las personas puedan tener, condiciones ya como tal que se den en el puesto de trabajo o en el equipo de trabajo que si bien pues puede incluso no estar allí como un factor de riesgo muy alto, sí puede estar generando personas como sensibilidades también y pueden estar alterando esa salud mental de estas personas. Lo mismo pasa con esa corresponsabilidad que tenemos, ¿verdad? Desde ser socialmente responsables con las familias de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros también impactando este entorno extralaboral del colaborador y cómo podemos garantizar que tanto sus familias como el colaborador puedan tener mejores condiciones para trabajar su salud mental? No con esto quiero decir que es 100% responsabilidad de la empresa trabajar o garantizar la salud mental, ya que
Ustedes saben, pues eso es una condición de muchos factores determinantes que ya vamos a revisar y que no únicamente depende obviamente del trabajo, pero sí es clave lo que nosotros podemos hacer desde acá para que las personas puedan tener los medios, las condiciones, la información, todo a su alcance para desarrollar hábitos saludables en términos de salud mental, emocional y demás. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando hoy. Principalmente, voy a avanzar un momento primero al objetivo y ya luego me devuelvo. Vamos a hablar de herramientas, ¿ok? Que ustedes pueden utilizar, herramientas más desde la promoción y la prevención, ¿verdad? No tanto desde la intervención. Intervención, pues ya es un tema que hemos venido abordando y que vamos a seguir abordando, pero hoy vamos a hablar de promoción de la salud mental desde los factores psicosociales, ¿ok? Cómo administrarla. Listo, entonces arranquemos con unas breves preguntas que nos van a permitir a nosotros saber qué tanta apropiación hubo del contenido de hoy. Muchísima suerte y ya continuamos. Claro que sí, doctora Dayana. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. El entorno del colaborador influye: A, 19% en la salud mental, B, 43% en la salud mental, C, 75% en la salud mental. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, 19% en la salud mental, un 2%, B, 43% en la salud mental, un 26%, C, 75% en la salud mental, un 72% de respuesta. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Una barrera en la búsqueda de la salud mental es la cultura. Esto es A, falso, o B, verdadero. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 24% de respuesta, B, verdadero, un 76%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El comportamiento seguro en salud mental es responsabilidad de A, el colaborador, B, la organización, C, tanto A como B. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, el colaborador, un 2% de respuesta, B, la organización, un 4%, C, tanto A como B, un 94% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Bueno, creo que nunca habíamos tenido una respuesta tan unánime como esta última. Pues muy bien, porque ya partimos de algo clave, ¿no? Y es que esto es responsabilidad de todos. Entonces, si ya estamos respondiendo esa como correcta, quiere decir que tenemos la apertura mental suficiente para ver nosotros desde nuestro rol qué podemos hacer y también igual pues somos trabajadores de la empresa también, además de nuestro rol prevencionista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pues también tenemos la otra responsabilidad como colaborador de cuidarnos. Así que vamos a arrancar entonces con ese compromiso por delante. Entonces vamos a tener tres objetivos. El primero es recordar conceptos claves. Siempre ustedes saben que nos gusta empezar por aclarar. Ay, perdón, con estos climas la cosa está complicada. Nos gusta empezar por aclarar esos conceptos para que podamos todos partir de la misma base, ¿sí? Que todos tengamos claro que es salud mental, no lo que para fulanito puede ser o lo que mi empresa considera que es salud mental, sino que hay un concepto, ¿cierto? Y ese concepto es igual y debe ser igual para por lo menos este grupo de personas que está aquí hoy conectada.
El segundo objetivo va a ser revisar cómo entonces podemos relacionar los factores psicosociales con el concepto de salud mental. ¿Listo? ¿Y en qué correlación lo vamos a encontrar? Y en el objetivo 3 vamos a ya revisar esas acciones que podemos trabajar desde psicosocial para promover la salud mental en la organización. Bien, entonces con estos 3 objetivos arrancamos. Entonces nuestro concepto de salud mental, ya sé que muchos de ustedes apropiaron y entienden que cuando hablamos de salud, hablamos desde un estado de bienestar que contempla muchas otras cosas más allá de únicamente no tener condiciones o síntomas o signos de afectaciones en la salud. ¿Sí? Eso puede estar presente, pero ya sabemos y entendemos que se trata desde cómo yo logro un estado basal, un estado relativamente estable dentro de esas condiciones que pueden estar allí y ser parte pues, de nuestras características individuales. Eso pasa también con el entorno laboral. O sea, el ambiente de trabajo también puede tener una carga que sea natural al ambiente, una fuente de riesgo que de alguna forma siempre va a estar presente por la naturaleza del trabajo y del puesto, pero que dentro de esas características también nosotros tenemos que encontrar un estado de bienestar, es decir, tenemos que lograr equilibrar esos agentes, esos peligros que podamos encontrar versus cómo las personas lo están enfrentando y cómo las personas lo reciben. Es decir, hay que trabajar muchísimo en factores protectores. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, esa siempre va a ser la clave porque es muy difícil eliminar la fuente. Es muy complejo porque la fuente suele ser otras personas o suele ser el trabajo en sí mismo. Entonces, no tendemos a buscar como 100% la eliminación o la sustitución, aunque, bueno, también pasa, pero tratamos es de conservar a nuestro equipo, ¿verdad? Y sobre ese equipo lograr dinámicas más funcionales y proteger a la gente desarrollando hábitos, condiciones de vida más saludables, factores protectores, trabajando, tomando decisiones administrativas que nos permitan también trabajar esas características del trabajo, las condiciones del trabajo, por ejemplo, la carga, temas salariales y demás, ¿sí? Pero, pues, eso es importante entender. Siempre hay que buscar ese estado de bienestar, ese equilibrio entre las condiciones que me pueden afectar la salud o agravarla y la persona, ¿listo? Y como tal, la capacidad de funcionar. De la capacidad de funcionar, entonces, aparecen estos 4 elementos que son como los criterios bajo los cuales la OMS dice, mire, si usted logra estos 4 puntos, por más que usted tenga lo que tenga, el diagnóstico que tenga, esté en el entorno en el que esté, no importa las condiciones, sino que si usted logra estos 4 elementos, usted tiene salud mental, es decir, usted tiene un estado de bienestar que le permite alcanzar una funcionalidad suficiente en su vida para usted sentirse productivo, satisfecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es desarrollar capacidades. Si llega un momento en nuestra vida donde nuestro entorno o nosotros mismos o las condiciones de vida que estamos teniendo o los mismos síntomas y signos de nuestra salud o de nuestros diagnósticos, si llega un momento en que todo esto impide que usted desarrolle capacidades, ya ahí tenemos una alerta, ¿sí? Es decir, todo el tiempo, y fíjense y recuerden ustedes ayer que hicieron, antes de ayer que hicieron, el mes pasado, qué capacidad me va a desarrollar y se van a dar cuenta que al menos en 1% algo nuevo del aprendizaje que han tenido, algún hábito, algún comportamiento, alguna idea, algún pensamiento nuevo distinto a lo que antes tenían, seguramente aparece, ¿sí? Desarrollar la capacidad siempre tiene que estar presente, o sea, aunque no necesariamente lo llevemos al puesto de trabajo, es decir, no necesariamente es que día a día o mes a mes yo me voy a volver experto en un tema nuevo, ¿verdad? Entonces, si antes hacía riesgo psicosocial, mañana voy a ser experta en ruido, ¿sí? No se trata de eso, pero sí se trata que dentro de lo que hacemos siempre tengamos la posibilidad de desarrollar la capacidad y logremos adquirir nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de hacer las cosas a partir de ese desarrollo de capacidades, ¿sí? Ese es el más importante. Y pues bienvenidos a este espacio webinar porque en efecto lo que hacemos acá y el hecho de que ustedes estén acá
ya está diciéndoles a ustedes un check en esta cuestión, diciendo, listo, usted está con la capacidad de participar en eventos formativos que de alguna forma le van a apalancar a ustedes ese desarrollo de capacidades. Quiere decir que su entorno en este momento contribuye a este concepto de salud mental. Ahí vemos cómo vamos nosotros todos volviéndonos pues parte de esos factores determinantes. El segundo punto es ser capaz de hacer frente al estrés de la vida. Cuando el estrés nos sobredimensiona, se nos va de las manos, sentimos que no tenemos recursos suficientes para lidiar con ese estrés, bueno, ojo, hay una delgada línea entre sentirlo y otra cosa es que pase realmente, ¿no? Ahí es donde también nosotros debemos empezar a hacer introspección y revisar en realidad, pues, cómo está nuestro contexto y qué podemos y qué no podemos hacer. Pero el no poder hacerlo, el no tener los recursos para enfrentar ese estrés, sentir que ya nos está afectando también en términos físicos, en términos de aprendizaje, en términos de atención que pueden poner también en riesgo nuestra vida y demás, ya hace que usted tenga la segunda alerta, ¿ok? Por lo tanto, trabajar el estrés desde no solamente la prevención, sino desde el manejo es supremamente importante. En la organización también desde Psicosocial solemos hacer programas de prevención del estrés. Buscamos de alguna manera que la gente no se estrese. Lo que evitamos hablar es de qué pasa cuando la gente ya está estresada. Y no nos gusta reconocer que la gente esté estresada. Entonces, bajando a un lado esas barreras que de alguna forma la cultura también nos ha ido imponiendo, es importante entender que enseñar a la gente a hacer un buen proceso de afrontamiento y un buen proceso para manejar ese estrés, eso va a hacer también que nosotros estemos poniendo un granito de arena adicional a esas condiciones del entorno y sobre las personas para que tengan esos recursos que necesitan para mantener su salud mental, ¿sí? ¿Qué nos lleva al tercer elemento? Y es listo, usted logra desarrollar capacidades, usted logra gestionar tensiones fuertes, logra manejar el estrés. Eso hace que usted, a pesar de las adversidades, logre ser productivo, logre ser una persona que, de acuerdo a su edad, a su también condición sociodemográfica y demás, pueda ser productivo acorde a lo que se espera dentro de una media en la población. Y soy muy clara en eso porque a veces pensamos que los estándares de productividad son iguales para todo el mundo y lo cierto es que no, y normalmente tendemos a exigirle a la gente nuestro propio estándar de productividad. Ahí es otro concepto clave donde también tenemos que ponernos de acuerdo. Y la productividad simplemente es la capacidad que yo tengo de responder con mis responsabilidades y esas responsabilidades deben estar acordes a mis capacidades y obviamente a mi momento de vida, ¿sí? Entonces, fíjense cómo entonces empezamos a relacionar un concepto de productividad que es más de procesos, ¿verdad? Y desempeño con un concepto de salud mental y de condiciones, de condiciones individuales. Esas dos cosas se tienen que hablar, sí o sí. Yo no puedo exigirle a un carro que ande a 400 kilómetros por hora cuando el carro está programado para andar a 60 o a 40, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me frustro con el vehículo que compré porque no va a lo que yo quiero? ¿O el problema es que las características de este vehículo no se ajustan a la necesidad o al ritmo al que yo lo tengo que someter? Entonces, pasa lo mismo, pues guardando las proporciones lógicamente, pero nosotros tenemos también unas capacidades, ¿sí? Tenemos un nivel de resiliencia, tenemos unas posibilidades y unos recursos sobre los cuales podemos ser productivos. El conocer esto dentro de nuestra población, la historia de productividad de los empleados, ayuda a que nosotros también podamos entender mejor si se están o no ajustando a las demandas y a las necesidades que tenemos. Entonces, eso pasa también cuando hacemos análisis de cargas, pero a veces nos quedamos en el análisis también muy cuantitativo. Y es muy importante llevarlo a lo cualitativo para poder entender este tipo de elementos de la salud mental. Bien, entonces, desarrolla sus capacidades, le permite la salud mental hacer frente al estrés de la vida y además todo esto junto le permite ser productivo de acuerdo a lo esperado para todas estas condiciones. Ahora,
todo esto lo estamos viendo sobre el individuo. ¿Qué es importante? Que estos tres elementos le permitan a la persona contribuir con su entorno social. Comunidad puede ser la comunidad en la que vive, la comunidad del colegio de los hijos, la comunidad en la que trabaja, la comunidad de clientes a los que brinda un servicio. Comunidad entendida, el nicho o el grupo de interés clave al cual estamos haciendo o con el que nos estamos relacionando. No necesariamente le estamos dando un servicio de nuestra parte, pero si hay una relación en esos entornos, con esos grupos de interés que me permita a mí contribuir, a agregar valor desde lo que soy como persona y lo que puedo hacer, ahí también la persona puede llegar a esos niveles de satisfacción, de productividad, de desarrollo, que puede decir, a pesar de todo, ahí es donde dice, a pesar de todo, hay salud, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un estado de bienestar dentro del cuadro de salud mental? Es un estado que te permite ser productivo, desarrollarte, ser resiliente y contribuir. ¿Bien? Muy bien. Entendido esto, y perdón que me demorara ahí un poquito, pero es que es muy importante que comprendamos primero ese concepto para saber luego cómo lo vamos a atacar, cómo vamos a intervenir ese concepto, porque sobre eso es lo que estamos trabajando. Entonces aparecen estos 4 factores determinantes. Y en esa primera pregunta me llama mucho la atención que de alguna manera adjudicamos muchísimo al entorno. Decimos, el entorno es el que más tiene que buscar o es el que más afecta o determina qué tan saludable es la persona, pues psicológica o emocionalmente hablando. Y fíjense que realmente en nuestro esquema o nuestra gráfica nos dice que realmente eso es solamente un 19% de incidencia que tiene allí sobre la salud mental, el entorno. Realmente los 2 elementos que más impacto tienen está en el individuo. Por un lado, el comportamiento o el estilo de vida que la persona lleva, que influye un 43%, y por otro lado, toda esta carga biológica, hereditaria, propia de las características ya de la persona que también van a afectar esa salud mental. Recordemos que cuando hablamos de hereditarios, biológico y humano, hablamos también, por ejemplo, alteraciones que puedan tener físicamente hablando las personas que afecten la salud mental, trastornos que se hayan podido desarrollar en la infancia, en la adolescencia, en la niñez, que afecten la salud mental, es decir, toda esta carga que de alguna manera es biológica y nos está comportamiento, listo, y pensamiento. Sin embargo, pues aquí es clave que nosotros no podemos decir simplemente, bueno, es que yo no puedo hacer nada acá en la parte hereditaria como organización y pues el estilo de vida de la persona pues es de cada quien. Entonces, como aquí ya yo tengo más de la mitad de los determinantes, pues no es mucho lo que yo puedo hacer y por eso le bajo prioridad al programa o a las políticas en salud mental de mi empresa. No debe pasar porque ustedes saben que ese 20% sí es capaz de apalancar el 43% y mejorar esas condiciones que se están expresando desde la parte hereditaria y biológica en la persona. Entonces, ese 19% puede no ser mucho, pero es una gran palanca para ese 43%, porque desde ese 19% yo puedo educar, puedo reforzar conducta segura, puedo dar condiciones socioeconómicas favorables para que la persona tenga recursos para enfrentar o buscar las ayudas que necesite, puedo brindar información y orientar, puedo contener en momentos de crisis y todo esto hace que la persona ajuste su comportamiento y su estilo de vida a una dinámica mucho más funcional que la que de pronto pueda estar teniendo si yo no trabajo ese 19%. De ahí lo importante que es que nosotros desde acá, desde nuestro pedacito, digamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para apalancar la salud mental de mis colaboradores? Es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy desde acá para promover comportamiento seguro en términos de salud mental, para favorecer un estilo de vida donde las personas realmente puedan tener salud mental? Es decir, no puedo pedirle a las personas que tengan un estilo de vida más saludable
si el nivel de carga de trabajo al que yo lo estoy sometiendo es tan alto que la persona se queda sin recursos, incluso sin tiempo, para disponer de él en temas de su salud y de su autocuidado, ¿sí? No con eso estoy diciendo que ahora, pues, la jornada de trabajo es un impedimento para desarrollar un estilo de vida saludable, no. Eso tiene que hablarse y eso tiene que entrar también en un equilibrio. Pero sí es claro que si yo tengo una alta demanda cuantitativa, una alta carga o también emocional, yo voy a afectar directamente ese estilo de vida. ¿Qué tengo que hacer? Listo, miremos cómo hacemos para que, como esto no lo puedo cambiar tan inmediatamente, pues yo pueda proteger a la persona dándole ideas, ajustando con ellos otros espacios, otros momentos, permitiéndoles tener momentos dentro del trabajo donde podamos dedicarlo a hábitos de autocuidado y demás, ¿sí? Entonces, sí podemos hacer mucho y sí es responsabilidad de nosotros hacer mucho, pero eso ya ustedes lo saben porque respondieron muy bien la última pregunta. Los factores psicosociales, entonces, recordemos que están los intralaborales. ¿Qué podemos hacer nosotros desde los intralaborales y cómo se relacionan con la salud mental? Pues fácil. Los intralaborales dependen 100% de las condiciones de trabajo. Esos son los que más dependen de nosotros al interior de la organización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos no necesariamente entrar a intervenir lo que está mal, sino que desde antes de traer a una persona nueva para el cargo, desde el momento en el que perfilamos el cargo y al candidato, desde ahí yo debo empezar a ajustar y debo hacer esos ajustes de acuerdo a las características tanto del puesto como de la persona para que cuando los dos confluyan, pues se hablen lo suficientemente bien como para tener esas condiciones saludables dentro del entorno laboral y tener salud mental. Esta recomendación a mí me llama la atención. En pandemia sufrimos un poco porque decíamos, no podemos hacer diagnóstico, no sabemos cómo está la gente. Y recuerdo haber estado, no sé si tal vez alguno de los participantes acá ya hayamos hecho esta reflexión, pero sí ya lo había comentado, es que me llamó mucho la atención, que nos decían, miren, no es necesario el diagnóstico cuando nosotros procuramos desde el principio hacer las cosas bien. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Si no pueden aplicar la batería, ok, cojan esa lista de chequeo y miren ustedes cómo están esas condiciones, pero además procuren que estén bien. De entrada, procuren que estén bien. O sea, yo no necesito ir midiendo la llanta el aire de las llantas para saber si es que la tengo un poquito bajita y la tengo que subir, sino que inmediatamente yo sé en qué valor las tengo que tener siempre y yo debo procurar que siempre estén en ese valor. No solamente esperar, ¿verdad?, a que algo ande mal o a que algo falle para yo entrar a, ay, ¿qué fue lo que pasó? Ah, es que era el aire, es que tenía que meterle aire a las llantas. No, lo mismo pasa con el trabajo, es decir, garanticemos de entrada que las cosas funcionen como deben funcionar. Si no, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, esa reflexión me llamó mucho la atención porque además en ese momento en el que estábamos, pues todos estábamos como, ¿qué hacemos? Y traigo la reflexión hoy también porque pues parte de mantener salud y de hacer promoción y de hacer prevención no es esperar a que tengamos un diagnóstico donde nos diga esto está muy alto, esto está en rojo, este riesgo está por las nubes, tenemos 87% de la población en un estrés muy alto. O sea, tratemos de, en la medida de lo posible que desde que la persona llega o que entramos a un grupo de trabajo, pues que las condiciones de por sí ya estén bien, ¿sí? Eso es clave. Y lo extralaboral, entonces, ¿cómo hacemos con lo extralaboral y cómo lo relacionamos con la salud mental? Involucremos siempre a la familia en todo lo que hacemos. Eso lo hemos venido diciendo desde Positiva hace años, en que trabajar con las familias es el recurso más importante, no solo en psicosocial, sino que es un recurso brillante para trabajar autocuidado y que además nos sirve en todos los sectores, en todos los tipos de riesgos. Es decir, yo quiero evitar que la persona tenga conductas de alto riesgo, comportamientos o de alguna forma una muy baja percepción de riesgo, trabaje autocuidado. ¿Y cuál es el mejor aliado del autocuidado? El amor propio y el amor por los demás. El amor por esos seres queridos que también nos retribuyen ese amor o nos corresponden ese amor, la familia, ¿sí? Lo mismo acá, trabajemos con la familia de la gente, busquemos que haya también ese equilibrio entre la vida del trabajador y la vida laboral, la vida extra y la vida laboral, y que también nosotros podamos cuidar a los hijos que están allí con un papá ausente
porque todo el tiempo está viajando o porque no fue a la primera comunión porque tenía que quedarse tarde trabajando. Es decir, cosas que suceden, que uno escucha estas historias, ¿verdad? Y que uno dice, ¿vale la pena o no? ¿Dónde está ese límite entre lo que es esfuerzo y productividad, ¿verdad? Para una organización y lo que es, de alguna forma, pues una falla ética y moral con nuestro colaborador, porque pues de alguna manera estamos afectando el desarrollo de su vida y de su calidad de vida, por otro lado. Entonces, esa reflexión es lo único que nosotros podemos hacer en extra laboral, pero es supremamente poderosa. Si de entrada nos sentamos a decir, ¿qué puedo hacer hoy por la familia de mis colaboradores? Que les puedo devolver un papá sano, les puedo devolver un papá a tiempo para hacer las tareas, les puedo devolver un papá que los acompañe en los momentos más importantes de su vida. ¿Qué puedo hacer por esos trabajadores y sus familias? ¿Ya? Entonces, ya vamos en dos palancas, ¿verdad? ¿Qué puedo controlar yo de entrada en lo intralaboral antes de esperar a que algo falle? ¿Y qué puedo hacer yo por el colaborador y su familia? Y en condiciones individuales, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por las características individuales de este colaborador? Entonces, puedo educar, puedo fortalecer, puedo escuchar, puedo intervenir, puedo brindar rutas de apoyo en caso de que el colaborador así lo necesite, puedo contener en caso de que se exacerben algunos momentos de crisis, ¿verdad? Todo eso lo puedo hacer. Entonces, estas serían las tres palancas que desde lo psicosocial podemos trabajar para mantener salud mental. ¿Listo? ¿Eso me va a permitir que la persona desarrolle capacidades? Sí. ¿Que la persona sea productiva en el entorno? Sí. ¿Que contribuya a la comunidad? Pues también, sobre todo si hablamos que la comunidad es, en este caso, la familia o el colegio de los hijos y demás, que es un actor ahí. Si yo lo acaparo para mí y lo seco y lo quemo y lo exprimo, ¿qué va a pasar, verdad, con esos otros entornos que necesitan de este colaborador activo? ¿Mm? Y así pues englobaríamos esa participación de lo psicosocial dentro de la salud mental, hablando también desde las palancas de cambio que podemos ejercer acá. ¿Qué signos de alarma debemos enseñarle a la gente a identificar? Pero también nosotros como organización debemos enseñarle a los líderes a que puedan estar atentos a estos signos de alarma para saber si la salud mental de su equipo está en orden o no. Lo primero es cuando ya el equipo no goza lo que hace, no se divierte trabajando en lo que hace, si el líder no escucha risas, estamos graves. Y la gente dice, es que ustedes todo el tiempo se ríen, están allá metidos en esa sala y no hacen nada, no trabajan. Miren, lo mejor que ustedes pueden tener es un equipo que rebosa alegría cuando está en su entorno de trabajo, porque eso significa que más allá de las condiciones difíciles o abrumadoras que puedan a veces vivir, todavía existe esa palanca que puede ser un apoyo social o puede ser el mismo agrado por el entorno familiar en el que se encuentran, ese entorno de trabajo que ya es familiar. Eso hace que sean para ustedes factores protectores. Entonces, la risa en el entorno de trabajo es un muy buen signo de salud cuando hablamos de salud mental. ¿Listo? Entonces, si ya perdimos eso, pues ojo con eso. Cansancio, que la gente constantemente manifieste que está cansada, que no durmió bien, que, oye, hoy te ves súper agotada, tienes unas ojeras tremendas, ¿qué pasó? Cuando no hay causas puntuales y que esto ya se vuelve algo normal, transitorio, todo el tiempo en la organización o en el equipo, eso es un signo de alarma. Tristeza, cuando con frecuencia vemos a la gente pasar por situaciones tristes. No necesariamente hablamos de la depresión, ¿ok? Eso, depresión y ansiedad también es algo que hay que tener en cuenta, pero aquí hablamos es de tristeza, ¿ok? Tristeza como la emoción de sentirnos tristes. Entonces, gente que todo el tiempo se siente triste porque la embarró, triste porque no le subieron el sueldo, triste por ese nivel de tristeza que es como que está cabizbajo, como que se siente triste, se siente que de alguna forma pues no es el ideal, no se siente satisfecho, no se siente completamente satisfecho con lo que está pasando, lo que está haciendo. Eso es un signo de alarma. Los errores, acá vamos a hablar de un signo de alarma en atención, los errores, que esto junta atención y memoria. Si la gente está cometiendo errores frecuentemente,
por atención o porque se les olvidan las cosas o porque tienen lapsus y se les pasan ciertas cosas, ciertos temas, pero yo te dije ayer, ¿qué fue lo que pasó? Si tú mismo me respondiste que sí, ahí hubo un problema de atención, ¿sí? No de memoria, de atención, ¿sí? Entonces, si en la comunicación hay uno de los interlocutores está ausente en términos atencionales, pues ahí hay una brecha en esa comunicación y obviamente pues eso nos va a traer un problema más adelante. Entonces, tener a su equipo con varios de estos signos nos está hablando que están teniendo fallas atencionales y déficit de memoria, ¿sí? Puede ser memoria de trabajo, puede ser cualquier tipo de afectación que puedan identificar a nivel de memoria, pero eso es importante. Ansiedad y agitación, los ven todo el tiempo nerviosos, físicamente muy agitados, activos, como hiperactivos más bien, puede ser. Ahí vamos a tener también que sentarnos a revisar por qué la constante es esta. Problemas de sueño relacionados con el cansancio, dolores, malestares físicos en general, que la gente empiece a manifestar o que se les enfermen cada semana, cada 2 o 3 días, hay alguien que cae y ese que cae se lleva a los otros. Eso pasa y cuando esto pasa es porque en efecto en el entorno también hay signos que no nos están ayudando a tener hábitos saludables o no nos están ayudando a lidiar bien con el estrés o algo está pasando, pero ahí es otro signo de alarma de la salud mental. La irritabilidad, la desesperanza en términos de la frustración de ya para qué lo hago si esto nunca, a mi jefe nunca le gusta nada o nunca lo vamos a lograr hacer bien o no nos va a dar igual el tiempo, deje así. Esa desesperanza, cuando pasa una vez ocasionalmente y tiene una razón, una causa justa, hay que entrar a intervenir con elementos de afrontamiento, resiliencia y demás, pero se explica. Pero cuando es constante y no hay una causa fácil de identificar, que uno pueda decir, esto, a partir de aquí, se generó este sentimiento de desesperanza, ya estamos teniendo entonces un tema de frustración generalizada en el equipo y tenemos que entrar a revisar si puede estar relacionada con un burnout, por ejemplo, ¿sí? Sentimientos de inutilidad, baja autoestima. ¿Qué estamos haciendo nosotros porque nuestra gente se sienta segura y satisfecha? Trabajemos su autoestima. No solamente es decir a la gente, es que ustedes se tienen que motivar y si no tienen motivación, entonces disciplina, porque cuando hay ausencia de motivación, necesitamos disciplina. Ese discurso no nos sirve cuando las personas están atravesando por un entorno o se encuentran sumidas en un entorno que castiga su autoestima. Porque de entrada la persona con una baja autoestima va a sentir inutilidad, desesperanza, va a sentir tristeza, va a sentir cansancio y todos estos elementos de los que estamos hablando acá. Entonces tenemos que procurar que haya un entorno rico en estimulación de esa autoestima en el equipo. ¿Listo? Y finalmente, la culpa persistente. Si todo el tiempo estamos dando castigo, todo el tiempo la gente actúa por culpa, por miedo a, porque mejor no, ¿sí? Eso también es un signo de alarma. No por convicción, no por visión, no por valores, sino por culpa, por evitar la culpa y el castigo, ahí tenemos un signo de alarma. ¿Listo? ¿Qué barreras encontramos para que las puedan gestionar? La vergüenza. ¿Cómo gestionamos la vergüenza con la salud mental? Hablando de salud mental. ¿Qué pueden hacer hoy cuando salgan de aquí? Hablen de salud mental. ¿Sí? Hablen de algo que a ustedes les haya pasado. No esperen a que el otro les cuente. No digan, ¿cómo te fue ayer y cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo están tus emociones? Porque la gente igual, si nosotros nos vamos muy directo a esos temas, pues va a tener su resistencia. Entonces, la vergüenza empieza a romperse cuando nos vemos todos vulnerables en la misma página. Entonces, empecemos a mostrar todo esto que cada uno de nosotros vive y está pasando, porque en términos de salud mental, todos en algún momento de nuestra vida o en este momento podemos estar teniendo alguna situación que amerite atención desde la salud mental. La culpa es una barrera importante para reconocer porque cuando tenemos culpa evitamos aceptar los temas, incluso evitamos hablar de estos temas, precisamente porque la culpa nos carcome. Entonces, tratar de lidiar con la culpa es difícil, pero si nosotros habilitamos canales donde las personas sientan confianza para hablar de los temas que les preocupan, vamos a ir trabajando tanto la vergüenza como la culpa, ¿ok? La cultura, cuando yo hablaba de cultura y en la pregunta muy bien para los que respondieron que la cultura es una barrera,
Hablábamos que la cultura en sí misma, pues puede ser una oportunidad o puede ser una barrera. O sea, la cultura en sí misma no es un problema. Pero ¿por qué considerarlo una barrera? Aquí sí es como, no es como en las películas que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no, acá es al revés. Aquí vamos a partir del hecho de que la cultura, por lo general, porque así normalmente, o es lo que la estadística nos ha enseñado, suele castigar muchísimo los temas de salud mental, ¿sí? Entonces nosotros vamos de entrada a considerar la cultura como una barrera para poderla intervenir. Es decir, de alguna forma, no es decir, es una barrera, entonces no la toco, sino al contrario, es una barrera, puede llegar a ser una barrera, es una alarma, entonces con más razón voy a volcar mi atención en mi cultura y ver cómo la cultura de mi organización entiende la salud mental y cómo puedo promover hábitos más saludables desde allí. La gente en cultura es experta haciendo esto, así que permítanse asesorar por sus equipos de bienestar y de cultura, porque en efecto pueden hacer cosas muy chéveres acá. Desconocimiento, la falta de información es clave, que es una barrera para poder desarrollar buenos hábitos, para poder tomar decisiones que no afecten y más bien cuiden la salud mental, todo este tipo de temas. Las generalizaciones o los reduccionismos. Todas las mujeres son unas histéricas, todos los hombres son unos maltratadores, todos, o sea, ese tipo de afirmaciones supremamente destructivas, estas dos que les di de género, pues es un ejemplo, pero en general tendemos a hablar así también de la salud mental, de los trastornos. Hablamos de la gente loca, la gente conflictiva, la gente histérica, la gente neurótica. Damos esas etiquetas a las personas que de alguna forma lo encasillan en una generalización que posiblemente ni siquiera es real, no tiene ni una de las características que engloban esa etiqueta, y que por el contrario lo que hace es frenar mucho que la gente realmente pues pueda trabajar sobre sus síntomas, sus signos, sus comportamientos y sus hábitos, sus creencias. Los miedos, por lo que estamos conversando, la negación, precisamente porque no aceptamos que tenemos una dificultad en salud mental que hay que trabajar. Y este es el más importante, y son los prejuicios. Si yo digo hoy a mi jefe que me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad, a mí me van a echar de la compañía, van a ver cómo me sacan. O está la otra parte. Yo voy a decirlo y voy a buscarme mi diagnóstico porque yo tengo ansiedad y yo necesito que la empresa me responda o que alguien me responda, ¿sí? Los prejuicios versus el comportamiento es algo que sí o sí tenemos que entrar a entender, escuchar cuáles son los que se están dando a la organización, si es de un lado o del otro, y tratar de limpiarlos o de alguna forma intervenirlos desde la educación e intervenirlos desde la comunicación, porque definitivamente ninguno de los dos nos sirve para poder tener una cultura de salud mental sana, ¿listo? En la organización. ¿Qué hacer? Entonces, listo, acá hablamos de muchas barreras, acá hablamos de los signos de alarma, pero ¿qué hacemos? Entonces, lo primero es, la salud mental es una estrategia, ¿ok? Es una estrategia para la organización, sí o sí. Porque en la medida en que yo trabajo salud mental y equilibrio laboral personal, yo hago que estas personitas marchen perfectamente y divinamente en un entorno productivo de trabajo. Eso es como la ayuda extra o la garantía de que las máquinas puedan fluir. Hagamos de cuenta que es como el aceite que le ponemos ahí en las tuercas para que las tuercas no se traben y puedan fluir. A las bisagras, ahí como a los rieles de las puertas, eso. La salud mental es eso, es ese aceite, ¿vale? Que va a hacer que podamos funcionar adecuadamente. Entonces es estratégico, ¿no? Es estratégico para la organización. ¿Cómo mostramos estos resultados estratégicos? Pueden revisar los webinars anteriores si no han tenido la oportunidad de estar. Ahí hablamos de la importancia de linkear el indicador con nuestras acciones desde la gestión psicosocial. Y pues tenemos que en este caso demostrar eso, que a mayor salud mental, pues mayor va a ser el engagement, la satisfacción, el compromiso, la productividad, el desempeño y demás. ¿Listo? Bien, entonces, algo que tenemos que hacer es comenzar a entender cuáles son los factores protectores de la salud mental, ¿ok?
Factores protectores hay varios, hoy voy a hablar de algunos y les voy a dar ahí la forma para abordarlos desde la organización. Lo primero es un factor protector, es que hay una política. ¿Por qué una política es un factor protector? Porque de entrada está dando importancia a esto y le está diciendo a su cultura en la organización que la salud mental en esta organización es un pilar. Pero como toda política, necesitamos que se implemente, no solamente que esté escrita en letra, sino que se vuelva una realidad y se implemente. ¿Cómo lo implementamos? Haciéndola cumplir. Una política de salud mental que diga que buscamos el equilibrio, que buscamos personas que tengan un desarrollo sano de su personalidad, de su trabajo, de sus capacidades y demás. Pero por otro lado, no dejo salir a mis trabajadores a capacitación porque pierden tiempo, no les permito capacitarse en lo que quieran o en lo que les guste, sino solamente en lo que yo como organización defino que debe ser el plan de capacitación, no les doy otras opciones, los acaparo y no permito que tengan un desarrollo fuera de la vida laboral. Todo ese tipo de cosas serían incoherentes con esa política. Entonces, tenemos que revisar cómo podemos implementarla, ¿ok? Eso desde el liderazgo y desde la alta dirección. ¿Qué puede hacer la alta dirección? Tener una política de salud mental, respaldar esa política con discurso y ejemplo y implementarla con acciones concretas que sean evidentes para la gente. No manejar dobles discursos. Ojo con los dobles discursos. Diagnosticar oportunamente. Sabemos que tenemos que hacer las cosas bien desde el principio, pero hay que igual mantenernos al ojo. Hay que diagnosticar oportunamente siempre para poder reconocer en qué estamos y que hay que entrar a intervenir rápidamente. No esperen, si tuvieron un diagnóstico hoy, hace un mes, hicieron su diagnóstico, no esperen 6 meses a que le aprueben un presupuesto para empezar a intervenir, porque en esos 6 meses pasan muchísimas cosas. Y posiblemente incluso muchas de las condiciones que diagnosticaron ya no están presentes o cambiaron. Entonces, ojo con eso, esto tiene que ser oportuno. Esto es identificada la causa, identificado el tratamiento y de una vez aplicado al tratamiento. ¿Ok? Estrategias de afrontamiento las tenemos todos nacemos con ellas, todos las vamos construyendo con la vida. Muchas son instintivas. Pero pues la organización sí tiene que procurar que la gente las trabaje, que las conozca, que identifique cuáles son las propias, cómo las puede fortalecer, en qué momentos es más conveniente buscar un apoyo social o en qué momento es más conveniente irse de una vez a la resolución del problema. Cómo la autorregulación emocional me va a ayudar a mí a ser un mejor profesional. Es decir, este tipo de temas se tienen que dar espacio en las conversaciones que tengamos dentro de la organización con nuestros colaboradores y de manos de expertos que los puedan orientar en cómo trabajarlas. ¿Listo? La capacidad de generar maestría emocional en la gente debe también ser una prioridad para nosotros. Otra estrategia. Si yo trabajo gestión emocional, eso como estrategia va a ayudar a que la salud mental se dispare, sea muchísimo mejor. Porque de entrada ya le estoy dando a las personas recursos básicos que tal vez a muy pocos de nosotros desde pequeños nos enseñaron a tener para que puedan enfrentar esas situaciones difíciles, la tolerancia, la frustración y demás. Entonces, esto para ustedes también es estratégico. Trabajar en gestión emocional a los líderes, mejor dicho, a las personas que están en atención al cliente, a todas las personas que de alguna manera necesitan más hablar de sus emociones y saber cómo regularlas, pero también a todas estas áreas que, aun cuando no tienen un riesgo psicosocial elevado por demandas emocionales, también trabajan con personas, equipos de trabajo y demás, y necesitan entender sus emociones y regularlas. Lo mismo con las familias de estos colaboradores. Lo otro que tenemos acá es identificar las emociones dentro de esa maestría emocional, pero sobre todo es para que podamos hacer encuentros. Entonces, empezar a evolucionar esos encuentros que tenemos a final de año, o el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, todas estas celebraciones que nosotros siempre tenemos, que de alguna forma empiecen a favorecer encuentros basados en inteligencia social y emocional. Entonces, aprovechemos a hacer actividades que parezcan juegos, que sean divertidas, pero que estén estimulando, que estén dándole a las personas elementos para desarrollarse en términos de inteligencia social y emocional. ¿Ok? Redes de apoyo psicosocial, claves, tenemos que fortalecerlas al interior de la organización
y que la gente también sepa cómo puede fortalecer las propias, ¿ok? ¿Qué redes de apoyo tenemos nosotros? Con las EPS, con las cajas de compensación, con la ARL, ¿qué redes de apoyo tenemos? ¿Listo? Y lo mismo, enseñar a la gente a construir las propias. Y lo último, ya para pasar a algunas preguntas, es el liderazgo. Y el liderazgo entendido como líderes que buscan prevenir el estrés. Entonces, cuya prioridad siempre va a ser cómo me comunico con mi equipo para prevenir el estrés, para manejar ese estrés que está también ya en el entorno, tanto prevenirlo como manejarlo. Entonces, hay que darle al líder recursos para que puedan hacer esto. Por ejemplo, si yo quiero que mi líder promueva rutina en el equipo, porque la rutina ayuda a estructurar un equipo y una zona segura de trabajo, no puedo como gerente general o como director estar presionando todo el tiempo incendios, urgencias o ideas nuevas que se me ocurrieron incluso camino al trabajo en el carro. Tengo que entender estos procesos y estas estructuras y estas rutinas que estamos promoviendo y ayudar a los líderes a tener a sus equipos dentro de esas estructuras de planeación, ¿sí? Contener, desarrollar herramientas que les ayuden a contener, no dejarnos llevar por solicitudes y urgencias, sino contener, filtrar qué realmente es una urgencia y qué realmente necesito abordar en el siguiente plan. Promover rutinas en el equipo, hay que darle a los líderes la capacidad de hacerlo. Dedicar tiempo personal a ellos mismos como líderes, que siempre le exigimos al líder que cuide al equipo, que le dé tiempo al equipo, que le dé los permisos de las citas médicas, que no les ponga problemas por la cita al colegio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ellos? Entonces tenemos que tratar también que esto sea equilibrado para ambas partes. El líder necesita también tiempo. Fomentar la higiene del sueño y respetarla en doble vía. Fomentar la alimentación saludable, ¿sí? Entonces, ojo con los espacios. Vamos a hacer una celebración de cumpleaños y nos encanta la lechona, pues maravilloso, pero seamos coherentes con todos estos discursos que estamos promoviendo. Comida saludable, comida deliciosa. Queremos que la gente aprenda a comer más saludable y le exigimos a la gente que lo haga, pero no le decimos cómo ni les damos ejemplos. ¿Qué tal si les damos a probar algo que sea absolutamente delicioso, que la gente diga, ¿esto qué es? ¡Qué rico! Y luego contarles, esto es, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Esto es un ejemplo de una alimentación saludable, de un menú saludable, ¿sí? Eso es importante, pero si lo dejamos para las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, pero por otro lado en nuestras celebraciones hacemos lechona, chorizo en el asado, hamburguesas para todo el mundo, pizza day, y traemos la pizza más grasosa, ¿cierto? Porque eso lo relacionamos con bienestar, con algo chévere, con actividades divertidas, con lo que a la gente le gusta, entonces lo metemos. No estamos manejando esa coherencia. Entonces, enseñemos esa coherencia. Y estos momentos que vamos a tener con eso que a la gente le gusta, que pueden ser tan saludables, que sean puntuales, muy específicos de vez en cuando, pero que también ustedes puedan demostrar que se puede y dar el ejemplo. Fomentar actividades en la organización que promuevan actividad física, ¿sí? Entonces, las pausas activas se vuelven un problema para la gente porque no hay cultura de pausas activas. Entonces pasa el fisioterapeuta rogándole a todo el mundo, por favor, vamos a hacer pausas activas, levántense 5 minutos. Y la gente no tiene tiempo y está clavada y tiene que entregar y está afanada y no puede hacer actividad física, ni pausa activa, ni nada que lo mueva en ese espacio de tiempo del trabajo. Entonces, es poco lo que realmente estamos nosotros como entorno apalancando en hábitos para mejorar salud mental. Permitámosle a los líderes el espacio de que el líder pueda decidir que todo su equipo haga la pausa activa, que esto sea una prioridad. Esto es un ejemplo, pero me refiero a que les demos condiciones y posibilidades para que ellos mismos den esas condiciones de salud mental al equipo. Desarrollar actividades de ocio con el equipo, involucrarse en otras cosas y en otros temas y fomentar la familia como pilar principal. ¿Listo? Listo, mis queridos. Entonces, con esas ideas ya ustedes pueden irse por hoy para que ya saquen algunas cositas que puedan empezar a hacer. Vamos a responder algunas preguntas de las que tenemos acá. Quiero ver cómo hago. Bueno, acá lo puedo abrir grandecito. Recuerden que lo importante igual es comenzar por algo e intentarlo. ¿Listo? Entonces tenemos a Henry Estacio que nos menciona cómo podemos evitar el estrés. El estrés no podemos evitarlo ni debemos evitarlo, porque el estrés es una respuesta natural.
Henry, te invito a que estés atento porque vamos a tener un webinar específico donde vamos a hablar de estrés, pero te adelanto que no es algo que queramos evitar. Lo podemos prevenir en el sentido en que podemos es prevenir que sea frecuente, muy intenso y que se genere cuando pues realmente se puede prevenir, ¿sí? Pero no queremos evitarlo del todo, ni queremos enseñar a la gente que el estrés es algo malo que toca evitar o que toca de alguna forma alejarse de él, porque como es una respuesta natural de nuestro cuerpo que nos mantiene vivos y nos mantiene activos y nos mantiene funcionales, ¿verdad? Haríamos mal en decir que el estrés hay que evitarlo a toda costa, ¿listo? ¿Qué sí podemos hacer? Manejarlo, enseñar a la gente a manejar el estrés, ¿listo? Y también identificar cuando no es necesario, ¿verdad? Una respuesta de estrés. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no, cuando el estrés puede llegar a ser negativo. Y ahí sí, pues, prevenir que esto suceda. Pero hablaremos después de estrés positivo, de estrés negativo, revisaremos bien cómo suceden estos temas. Por ahora, llévate el mensaje de el estrés no es malo, es necesario y hay que aprender es cómo lo manejamos. Dice Gustavo Neira, ¿quiénes o son los autores de este estudio estadístico de los factores determinantes de la salud mental? Ah, bueno, claro, estos yo lo puse acá en la bibliografía. Estas estadísticas son de la Organización Mundial de la Salud. Ahí las puedes revisar. En todo caso, si quieres, si estás interesado en más estudios relacionados con el tema, pues podemos ponernos en contacto interno y facilitarte mayor información. Listo, tenemos a Joana González, que nos habla, buen día, la batería de riesgos psicosociales es obligatorio aplicarla en las empresas, sí es obligatorio, ¿listo? La batería debemos sí o sí aplicarla, ¿ok? Ya el tiempo de periodicidad y demás, pues ahí la norma lo puedes consultar, pero sí, es obligatorio. Listo, diferencia entre tristeza y depresión. La depresión es un trastorno, ¿ok? La tristeza es un estado de ánimo. La tristeza la podemos sentir todos, la debemos sentir, es parte de nuestro repertorio de emociones y con ellas reaccionamos al ambiente, ¿verdad? Nos hablan, tienen una función. Sin embargo, Henry, la depresión es un desequilibrio ya que hay a nivel de neurotransmisores, nuestro cerebro no funciona correctamente en la manera en cómo trabaja con los neurotransmisores, para no entrar en tanto detalle técnico, y eso hace que haya una enfermedad, hay un trastorno, ¿sí? Porque ya de entrada estamos viendo como una falla que hay allí en esa regulación. Por lo tanto, la tristeza pues sí se distancia muchísimo de la depresión en ese sentido. Por eso hacía la aclaración que no es necesariamente depresión lo que vamos a ver como un signo de alarma. La depresión ya no es un signo de alarma porque ya es el diagnóstico, ya está materializado allí el riesgo. Acá lo que estamos es hablando de estados prolongados de tristeza, que pues realmente las personas no están gestionando bastante bien y que pueden incluso sí llegar con otros síntomas que se le sumen a hacer un cuadro depresivo. Alejandra Arias nos pregunta, ¿qué herramientas podemos manejar en teletrabajo para detectar las barreras? Encuestas, puedes hacer grupos focales virtuales, puedes hacer igual, aplicar instrumentos de medición de cultura, eso para medirlas, ¿no? Para saber cómo están, para detectarlas, ¿ok? Que puedas ver, ahí evalúas todos los elementos de cultura, puedes ver los artefactos de tu cultura, las ceremonias de tu cultura, cómo está en sí compuesta tu cultura y qué puede estar allí fallando o qué se puede estar favoreciendo, principios y valores. Y para intervenirlas, lo mismo, para intervenir cultura, debes trabajar entonces en temas, cosas que de alguna forma los unan alrededor de ese concepto de cultura al que ustedes quieren llegar. Entonces, encuentros también virtuales pueden servir para esos teletrabajadores. Ojalá puedan reunirlos de vez en cuando presencialmente también. Eso va haciendo, va fomentando esa cultura. ¿Cuál es la ruta de atención que debe dar la empresa cuando un colaborador presenta patologías y el psiquiatra diagnostica una enfermedad mental? Jamie, ok. Ok, aquí hay varios temas. Entonces, lo primero es, como cualquier colaborador que llega de una posincapacidad, es importante revisar cómo están sus condiciones de trabajo y sus capacidades para ver si puede volver a su mismo puesto de trabajo o de pronto puede volver pero con algunas
recomendaciones o restricciones, o si toca revisar si hay que trabajar ahí, ubicación, además, todo en el marco de la optimización laboral de este trabajador. Eso por un lado. Pero por otro lado, si el tema no es a ese nivel de pronto de gravedad, ¿cierto? Sí es importante mantener a la persona en seguimiento, garantizar, si es por origen común, que la persona esté asistiendo a sus controles, de vez en cuando tener entrevistas y conversaciones con la persona para ver cómo va, evitar a toda costa que la persona pues vea afectado su tratamiento por condiciones laborales. Ese sería, digamos, lo que deberíamos tener dentro del panorama de psicosocial para atender las patologías que ya están diagnosticadas, ¿ok? Hay una forma de llevarlas de origen laboral porque pues sabemos que allí sí o sí tenemos que entrar a revisar también las condiciones que las generaron y demás, distinta a las de origen común, pero en las de origen común igual tenemos que prestarle atención y por lo menos llevar a la persona a las conversaciones suficientes para que entienda lo importante de seguir sus tratamientos, seguir, continuar el seguimiento con su médico tratante y demás. Y atender pues todas las recomendaciones obviamente que desde el médico ve. Eso sería básicamente lo que tendríamos que tener allí, muy a grandes rasgos. Sin embargo, Jamie, vuelvo y pauto acá en el espacio, vamos a tener también un espacio en el que vamos a hablar como tal ya de patologías, vamos a hablar de la tabla de enfermedades, vamos a hablar también de cómo manejamos estos casos de origen laboral y los casos de origen común más desde el flujo, desde la ruta como tal del procedimiento, ¿ok? Bien, no tengo más preguntas por acá, entonces con eso pasemos al sondeo y damos cierre a nuestro evento virtual del día de hoy. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención y por la información tan valiosa e importante que nos acabas de brindar. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final. El entorno del colaborador influye: A, 19% en la salud mental; B, 43% en la salud mental; C, 75% en la salud mental. 15 segundos para que puedan dar respuesta a nuestros participantes. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, 19% en la salud mental, un 28%; B, 43% en la salud mental, un 17%; C, 75% en la salud mental, un 55% de respuesta. Doctora Dayana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, dentro de los factores determinantes, el entorno es el que menos peso tiene, afecta más el comportamiento del estilo de vida. Sin embargo, sí es una palanca clave que debemos intervenir. Listo, la respuesta correcta es 19%, pero es una palanca en la que sí o sí me va a subir el otro 43% que es el de comportamiento. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Una barrera en la búsqueda de la salud mental es la cultura. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 18%; B, verdadero, un 82%, doctora Dayana. Listo, sí, esta respuesta es verdadera. La vamos a considerar barrera, aunque igual la cultura per se pues no es ni positiva ni negativa, pero puede afectar muchísimo la salud mental si no se gestiona. Entonces es una barrera importante. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El comportamiento seguro en salud mental es responsabilidad de A, el colaborador; B, la organización; C, tanto A como B son correctas. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, el colaborador, un 1%; B, la organización, un 1%; C, tanto A como B son correctas, un 98% de respuesta. Doctora, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bueno, muy bien. Realmente pensé que no podíamos subir más del 94 en el que ya estábamos y llegamos a 98. Entonces creo que me doy por satisfecha con el ejercicio de hoy. Creo que el mensaje clave fue enviado y fue apropiado. Mil gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Bueno, doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y claro que sí, nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.